Diálogo Directo. 17 horas con 17 minutos. Empezamos el diálogo directo en Punto Noticias, tercera emisión. Estamos con Francisco Hurtado, él es abogado experto en derechos humanos y forma parte del Observatorio Social del Ecuador. Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Sebastián, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la audiencia, además de Pichincha Comunicaciones. Chévere. Francisco, bueno, la pregunta: ¿cómo impactan los sectores empobrecidos las decisiones del gobierno respecto a la emergencia sanitaria? Yo creo que lo importante de lo que hay que partir es que si bien el brote de COVID-19 es un brote sorpresivo en términos de este nuevo virus sobre el que estamos paulatinamente comprendiendo cómo funciona, el brote de una epidemia no es sorpresivo para ningún país, menos para un país como el Ecuador, que históricamente ha gestionado, digamos, con su sistema de salud pública distintas epidemias, ¿no es cierto? El dengue, por ejemplo, el cólera, recientemente, de hecho, la H1N1 y el Zika, por ejemplo. Y ahí es relevante pensar, digamos, y ese es el trabajo que viene haciendo el Observatorio Social del Ecuador, pensar la pandemia y la emergencia sanitaria no estrictamente restringido al tema de salud física, si se quiere, sino esta idea de salud integral como derechos humanos, ¿no? Es parte de la vida digna y la salud tiene que ver con la alimentación, con el derecho al trabajo también, con la vivienda, con la situación previa de salud que tenían las personas. Desde nuestro punto de vista hay varias aristas en ese sentido. Una evidente tiene que ver con la crisis que enfrenta el Estado ecuatoriano desde el 2014, donde hubo una caída de los precios del petróleo y que eso determina una nueva toma de decisiones paulatinas que fueron como agravando la situación previa a la pandemia, ¿no? Digamos, entre el 2014 y el 2017 ya hay una serie de modificaciones en términos del presupuesto. La inversión social empieza a tener, digamos, complicaciones. Sin embargo, a partir del 2017 y con la firma de la Carta de Intención y el cumplimiento de condiciones con el Fondo Monetario Internacional, lo que se registra es un desmantelamiento del modelo de atención, sobre todo el primer nivel de atención, en términos de salud, lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y, digamos, este despliegue del sistema de salud en el territorio. Un dato que es bien relevante, y eso acabamos de sacar un último artículo del observatorio, tiene que ver con que digamos, del total de atenciones que se dan en el Ecuador de salud, el 75% son curativas. Es decir, la gente llega al hospital y se hace atender en un 75%, y solo el 25% es preventivo. Eso da cuenta y puede explicar también qué es lo que pasó, digamos, con el primer brote gravísimo en términos de Guayas, Santa Elena y Los Ríos, que fueron las provincias más afectadas, porque básicamente el sistema de salud de atención, la vigilancia epidemiológica, la posibilidad de hacer cercos epidemiológicos se dio bastante tarde. Y a eso se suma el resto de impacto de medidas que ustedes, por ejemplo, han ido analizando en varios de sus programas, como el tema de no tomar ninguna medida para la protección del empleo o para asegurar que la mayor cantidad de gente se quede en su casa, puesto que muchísimas de la población del Ecuador, desde antes de la pandemia y más ahora con la crisis que eso supone, se ve obligada a salir de sus casas para procurarse algún ingreso y para poder subsistir. Un gravísimo dilema entre tener que decidir protejo a mi familia porque me quedo en casa o protejo a mi familia arriesgándome a contagiar de COVID y teniendo que salir a buscar un trabajo. Creo que por ahí partiría, digamos, la pregunta. Justamente ese ha sido el dilema en Quito y en todo el Ecuador y en algunas partes de la región. Salir o morir por la pandemia o morir de hambre. Y es una situación muy difícil que la han tenido que enfrentar personas que tienen el trabajo, que trabajan en comercio informal, que aquí en Ecuador es muy alto el porcentaje que hay. Pero al momento de contagiarse buscan un acceso, digamos, a una atención de salud pública, y cuando llegan a esta atención, ya en este momento de la pandemia, no tienen cabida, no hay un espacio. ¿Cómo se ve vulnerado este derecho a la salud, al acceso a la salud por parte de las personas que están siendo contagiadas? No, obviamente,
personas que pueden sí ser irresponsables, etcétera, sino personas que trabajan, que han salido a trabajar y que no tienen otra opción que salir a trabajar. Y pues cuando quieren acceder a un hospital, no tienen posibilidad. Y varias cosas ahí, ¿no? Como es cierto que está el tema de trabajadores autónomos en las ciudades que tienen que salir a trabajar, intentar vender algo, los repartidores de Uber, Globo y tal, por ejemplo, que están gravemente expuestos al contagio, pero están todas las actividades, digamos, hay unas actividades esenciales cuyos trabajadores están enfrentando una gravísima exposición al virus, digamos, toda la población campesina, toda la población que está involucrada con las logísticas y el transporte. Esa es una primera cosa. La segunda cosa tiene que ver con si el sistema y el modelo de atención de salud está centrado básicamente en la curación. Adicionalmente tenemos una jerarquía de los tipos de hospitalización, de atención en salud que existe, digamos, ¿no? Desde el centro, desde el puesto de salud más básico hasta un hospital especializado. Y es evidente y sabemos que estos hospitales regionales se van concentrando en ciertas capitales de provincia. ¿Cuál es el problema de que el nivel de atención esté centrado en lo curativo y no en lo preventivo, o que lo preventivo sea tan poquito, solo 1 de cada 4 atenciones es preventiva? Que cuando los pacientes empiezan a agravarse, necesitan un nivel de hospitalización mayor. Sí, por eso se ha tenido que construir estos espacios como el del Bicentenario, por ejemplo, como los que hay en Guayaquil, como escuelas que se han habilitado para recibir pacientes que necesitan cierto grado de atención. Y eso hace que ciudades como las de Quito, por ejemplo, se compliquen, o las de Guayaquil nuevamente tengan complicaciones, no en términos de la mortalidad que hubo en abril, sino de la ocupación de unidades de cuidado intensivo o de camas hospitalarias en general, porque hay pacientes que eventualmente están siendo trasladados desde otras provincias o desde otros cantones también a esa ciudad. Y el último elemento tiene que ver con algo que es fundamental. Hay una vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales al virus, ¿no es cierto? Mayores de edad, personas adultas mayores, los niños y este síndrome asociado que no es COVID directamente, sino la inflamación de las arterias. Pero el reactivar la economía, digamos, pasamos de un estado de excepción y cuarentena de que llegaba el toque de queda 15 horas diarias, y desde el 4 de mayo empezamos el proceso de reactivación y semaforización. Por poner un ejemplo, el Cantón Aguarico, que es donde está el Parque Nacional Yasuní, donde está el bloque ITT, donde están los pueblos Tagayari y Taromenane, fue el primer cantón en pasar de rojo a verde porque no registraba casos. Actualmente, cuando se saca la tasa de contagio por 10.000 habitantes, es decir, cuántos están contagiados por cada 10.000, es el cantón con la tasa de contagio más alta. Porque lo que pasó en este momento en el Ecuador es el primer cantón con la tasa de contagio más alta, y de los 25 cantones con la tasa de contagio más alta, los primeros 20 son amazónicos. Porque lo que sucedió es que se mantuvo las actividades extractivas abiertas, y con la reactivación de la economía otra vez hubo movilidad hacia la Amazonía, pero por ejemplo movilidad de actividades como la explotación de madera ilegal, el ingreso de trabajadores petroleros, el regreso de gente a sus comunidades o la posibilidad de volver a salir, la movilidad de la fuerza pública y, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, los militares que entran y salen. En el caso de Zamora Chinchipe, los trabajadores mineros que llegan a los proyectos Mirador y el otro se llama Fruta del Norte. Entonces, la gran cantidad de movilidad lo que ha repercutido es, si bien no son muchos los casos, en comparación con su población tienen las tasas de contagio más altas. Entonces, estamos enfrentándonos a un problema muy grave. El Ecuador no está tomando medidas para evitar que mucha gente se esté moviendo y tenga que salir y moverse, ¿no es cierto? Al contrario, las medidas económicas lo que están provocando es que cada vez más gente se ve obligada a salir. En segundo lugar, la reactivación económica expone a mucha más gente a la posibilidad de contagio. En tercer lugar, no hay vigilancia epidemiológica que permita, digamos, se sabe que hay parroquias de Quito que están gravemente afectadas, que hay mucho contagio entre esas parroquias, y a quien se despliega son a policías y militares. Si policías y militares
para sancionar y poner multas y eventualmente detener si es la tercera vez que se te encuentra en la calle vendiendo para poder comer, cuando lo que debería haber es un sistema fortalecido. El doctor Aguilar, si no me equivoco, y varios otros epidemiólogos, Andrea Gómez también en ese sentido, claramente han mencionado el tiempo que se perdió durante la cuarentena, porque en ese tiempo se debió fortalecer el sistema de salud epidemiológico, contratar mayor personal para que cuando se reabra haya gente trabajando con las comunidades, tomando temperaturas, sabiendo dónde se registra un brote, porque eventualmente vuelves a hacer cercos en determinadas zonas para evitar que sigan creciendo, pero en otros los puedes manejar más tranquilamente porque sus tasas de contagio son bajísimas, como en un par de cantones de Loja, por ejemplo, que se me vienen a la memoria. Claro, justamente esta relajación en las medidas que ha habido, podrían darse o la ciudadanía podría tomarlo como mucho más relajado a partir de las declaraciones de las propias autoridades. Tuvimos un ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien en varias ocasiones reiteró que la situación estaba controlada, que no había problemas, que se estaba realizando, que todas las personas estaban siendo atendidas cuando en realidad teníamos denuncias de personas que hacían filas, hay una lista de espera para ingresar a hospitalización, a cuidados intensivos, sobre todo en cuidados intermedios la gente se moría porque no podía acceder a cuidados intensivos. Entonces, a partir de estas declaraciones podría derivar en estas actitudes de los ciudadanos en decir, bueno, si el ministro de Salud, como ente rector de la salud pública, dice que está controlado, pues le tendría credibilidad. O sea, y además que lo que tú bien refieres sobre la falta de liderazgo en la vocería de información coherente y unificada, si se quiere, tiene que ver con una trayectoria más amplia sobre la deficiencia en el acceso a la información. Es decir, hay muchas personas y organizaciones de sociedad, o sea, del sector civil, intentando analizar, procesar datos, dar información, producir tasas, cuando debería ser ese el Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, el discurso es contradictorio totalmente, es decir, se volvió a pedir un estado de excepción. Eso fue a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le dijo al gobierno ecuatoriano, al presidente, usted no puede declarar emergencia aludiendo a la emergencia económica, porque para eso no es un estado de excepción. El voto salvado, 2 jueces o 3, no me acuerdo, le dijeron no deberíamos renovar el estado de excepción porque se debieron adoptar las medidas. A mí lo que me parece, y ahí es fundamental, tiene que ver con el riesgo que tenemos de que por una parte se sigue insistiendo en que hay una gente indisciplinada que es responsable del contagio, y además solo se muestran en ciertos medios de comunicación imágenes de la fiesta que encontraron y tal, cuando hay muchísima gente obligada a trabajar. La otra cuestión tiene que ver con que el ministro de Salud insista en aligerar la información como que probablemente eso nos permitiría estar más tranquilos, porque cada vez que ponen como muy, no está, todo está bien, estamos controlando, afirmaciones como somos el mejor país referente de país en manejo de la pandemia, básicamente lo que están haciendo es que cuando se dan nuevos brotes la gente tenga temor y tenga miedo. Un dato que es importante, en Guayaquil, en Guayas, en el Ecuador, en 12 días fallecieron más de 12,000 personas. Ese pico de exceso de fallecidos que tuvimos en este momento no se está dando. Sin embargo, es importante ver que empiezan otra vez a crecer las muertes. Si ese tipo de información se diera públicamente para mostrar que en efecto el exceso de fallecidos de Quito no es la situación gravísima que sucedió en Guayas, sin embargo, hay que estar alertas para no llegar a eso, ¿me entienden? Es como si hubiese un liderazgo sobre acceso a la información, transparencia, coherencia, para afrontar la pandemia. Y el problema final, y con esto cierro esta pregunta, es que si incluso habiendo eso, lo que enfrentamos es que las medidas sociales y económicas alrededor no están apoyando nada para que sea un mejor momento o decir los próximos meses van a ser más tranquilos que los que ya tenemos. Claro, sí, justamente, igual para ya ir cerrando la entrevista, en estas medidas económicas que se han tomado con el fin, de acuerdo al discurso de las autoridades nacionales, para que lograr una estabilidad económica, se ha dado recortes
en ciertos sectores como la educación y que ahorita están siendo discutidos en la Corte Constitucional por una acción de inconstitucionalidad y que, claro, frenó como medida cautelar, pues frenó que se dé este recorte, sobre todo en la educación superior. Y también se ha dado otras acciones por parte del gobierno, sobre todo, por ejemplo, desde el Ministerio de Defensa, que también tiene una acción de inconstitucionalidad, el uso de la fuerza progresiva de los militares en espacios públicos. En medio de esta pandemia, en medio de cómo se ven afectados los ciudadanos en temas de derechos humanos con todas estas resoluciones, en medio ya de esta crisis y preocupación. Sí, es fundamental tu pregunta. En un artículo previo del observatorio nosotros hemos alertado sobre estos fines ulteriores del estado de excepción. Se aprovechó la emergencia sanitaria y el estado de excepción para avanzar aún más en los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Hay, y voy a dar el dato preciso, son alrededor de 1.300 millones de dólares recortados del presupuesto general del Estado en el sector social, a la par que se pagó, son 1.278, digamos, millones pagados en deuda externa, es decir, pago casi la misma cifra en bonos de deuda externa, a la par que recorto el presupuesto de la inversión social. Y sin embargo, a la policía, digamos, del sector de seguridad, se le recorta escasos 86 millones de dólares. Es decir, si solo hablamos del de educación superior, fueron 100 millones a la educación superior, más o menos 100 millones, y a la policía solo 86 millones, porque es en donde está manteniendo posibilidad de legitimarse el gobierno. Los despidos adicionales que se dieron en el sector público con las últimas medidas, tienen que ver también, y la ley de apoyo humanitario, digamos, ahí hay la mayor intención porque básicamente se desmanteló la relación laboral, se permite acuerdos entre privados cuando sabemos que la relación es desigual, y por otra parte se autoriza, digamos, o se dispone que por ley se van a dar unas líneas de crédito bancario, donde a los bancos se les reconoce que se puedan descontar impuesto a la renta por los intereses que perciban de sus créditos. Lo que nosotros hemos evidenciado y a la fecha está siendo la política más severa que está enfrentando la población es que a la par que se profundiza la desigualdad, unos grupos económicos pequeños han aumentado su ganancia durante la pandemia y en medio de eso tenemos que lamentar ahorita un exceso de fallecidos en comparación con los 3 años anteriores de 27.740 personas aproximadamente hasta el registro del 26 de julio. Es decir, 27.000 personas murieron ya durante la pandemia en exceso a los promedios anteriores. No todas de COVID. Algunas no llegaron al sistema de salud pública porque está colapsado por los pacientes de COVID, más todas las otras causas que cuando se develen las causas de muerte podremos llegar a determinar por cuáles fueron todas las razones para que casi 3 decenas de miles de personas hayan muerto en el país hasta el momento. Son personas, son vidas, son familias, no solo cifras que además del gobierno todavía se niega a hacer cruces de información y a reconocer de manera oficial la magnitud del impacto de la pandemia en Ecuador. Y para ya terminar rápidamente, en Brasil se estaba proponiendo denuncias en contra del presidente Jair Bolsonaro por lesa humanidad, por no manejar el tema de la pandemia. ¿Se podría plantear también este tipo de acciones teniendo la magnitud de las muertes, el tema de la crisis que vendrá, en este momento se está dando y que a futuro se irá agudizando más por el tema del desempleo y otros factores que igual van afectando a los ciudadanos? Digamos, la definición de lesa humanidad es compleja por varias razones, digamos, no es una práctica sistemática dirigida por el Estado contra un grupo determinado de la población. Lo que sí puedo decir, y ahí hay datos adicionales del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, ha registrado un número significativo de personas, de familias que aún no encuentran cadáveres de sus familiares, ¿no es cierto? Hubo una acción de protección que se ganó en efecto con medidas específicas para que se identifiquen a estas personas, se denuncia que el CDH denuncia una fosa
común, donde se habrían enterrado a varios miles de personas cuando hubo toda la crisis. Definitivamente ahí hay una determinación de responsabilidad del Estado. Desde nuestro punto de vista hay una omisión y una serie de negligencias que se cometieron, y definitivamente sabemos que la pandemia nos va a acompañar un tiempo más. La determinación de si las familias van a demandarle al Estado o en algún momento es posible demandar, también en conexión con lo que está pasando en la Amazonía, gravemente afectada, creo que tiene que ver con una decisión más de las organizaciones de sociedad civil al respecto, pero me parece que sí hay una grave negligencia y omisión, no solo en el sistema de salud, sino en el manejo de la crisis y de la emergencia sanitaria, que ha tendido, como digo, a profundizar la desigualdad, a no fortalecer el sistema de salud y dejarnos en esta situación. Listo, muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo. Estaremos atentos de los datos que el Observatorio Social del Ecuador pueda seguir sacando en medio de esta crisis, que serán como luces para ir entendiendo la realidad y la magnitud de esta pandemia. Muchas gracias, Francisco. Y eso, tal vez invitarles a todos a visitar la página del observatorio, es www.covid19ecuador.org. Muchas gracias. Somos generadores de información. Punto Noticias.